De hecho, y voy a iniciar con esto, de alguna manera dándole seguimiento al tema que analizaban mis compañeros en el segmento anterior. Solo echaba en falta en sus análisis, muy buenos todos, por cierto, con respecto a cómo un partido cambia desde su matriz, formación, inspiración, la figura a la que supuestamente todos siguen, a la terrible realidad. Y es, señores, el Estado en países como los nuestros. ¿Qué corrompe lo que antes no se había corrompido? El poder. ¿Cuál es la levadura entonces que echada a esa masa que antes era inocente termina convirtiéndola en una corporación que vive por y para tener el poder? La práctica, tú no puedes hablar de seriedad La en alguien que nunca ha función, administrado nada. la función del Estado en países como los nuestros. Una función que, dicho sea de paso, cada día más que pasa no hace sino crecer más, abarcar e influir en más aspectos, de los cuales no debería, por cierto, de la vida de los dominicanos. El Estado es la corporación que todo lo puede. Y cuando decimos todo lo puede, es casi literalmente, porque puede perfectamente una propiedad privada, por ejemplo, declararla de utilidad pública, puede permutarla, puede hacer una serie de elementos que la ley le permite casi de manera unilateral y probablemente prorrogar incluso las compensaciones debidas que la ley le otorga a los debidos dueños de esa propiedad, solamente para poner un ejemplo. Pero luego el Estado se convierte en un verdadero acaparador de recursos humanos cuando, por ejemplo, se convierte, por la famosa promesa de empleo de campaña, en el botín del ganador. El ganador llega al poder y tiene el derecho sagrado en naciones como las nuestras, el nuevo dios Sol que sube al solio presidencial, de mandar a nombrar y de permitirle a sus generales, a su guardia pretoriana, a llevar la nómina a los niveles que sean posibles. Esto mismo ocurre en menor escala, pero ocurre obviamente en los gobiernos municipales, en las oficinas descentralizadas. Luego, obviamente, se vienen ensayando algunas políticas más modernas, más interesantes, aquellas de la carrera administrativa. Pero si fuera que por un lado estuviésemos asegurando que el talento que tiene vocación y capacidad se quedara y no llenáramos el Estado y la nómina de puestos inútiles, yo lo entendería y fuera el primero en aplaudirlo. Pero no, tenemos la mezcolanza de carrera administrativa, de gente que está preparada, capacitada, pero también tenemos la nominilla CB. ¿Se acuerdan aquel nombre que se puso de moda durante un tiempo y fue convenientemente olvidado semanas siguientes? Nominilla CB, comité de base. Bueno, pues esto sigue ocurriendo y ha ocurrido siempre y nunca se ha subsanado del todo. Recordaremos también cuando la presencia de un fenecido uh, canciller de la República Dominicana, básicamente su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo más que nada marcado por el agrandamiento de la nómina del tremendo batallón de diplomáticos dominicanos y de gente que, como siempre hemos dicho, con asiento en República Dominicana, muchas veces en un medio de comunicación, desde aquí, no sé cómo, pero desde aquí le sirve supuestamente a su país, como cónsul o como embajador o como asistente de ese personal. La función del Estado es lo que ha transformado partidos de distinta naturaleza en verdaderos monstruos que, además de devorar el erario, terminan devorándose a sí mismos y a sus principios. ¿Por qué los partidos dominicanos ni liberan, ni revolucionan, ni modernizan, ni reforman, ni nada de nada? Entre otras cosas porque los partidos o los dirigentes que han tenido contacto con la cosa pública, en su inmensa mayoría no han hecho nada para cambiar esa realidad, sino que más bien se han sumado a ella, como camaleones se han mimetizado. Eventualmente ha surgido alguno que ha intentado hacer la diferencia. ¿Y qué hace el resto del sistema? Lo vomita, lo expulsa, le hace sentir la incomodidad de ser distinto. El Estado en países como los nuestros no tiene ni de cerca la función que tiene en países, y no voy a mencionar los del primer mundo súper avanzado, ni siquiera en aquellos que en los últimos 25, 30 años han logrado un estadio de desarrollo de ser países donde la mayor parte de la población vivía debajo de la línea de la pobreza, hasta haber avanzado, como ha ocurrido en algunos casos. Es más, nos roza en la cara, nos lastima la simple comparación con, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en el Estado peruano en la última década y media, con sus problemas políticos actuales, pero con un gran fortalecimiento institucional, con una justicia que por lo menos en comparación a otros países del área, su grado de independencia le permite auscultar, fiscalizar, perseguir y luego condenar, si así lo puede demostrar en un tribunal,
incluso a figuras que han tenido el máximo de los poderes políticos, ni soñar eso en países donde, como nosotros, no existen esos niveles de independencia. ¿Para qué sirve el Estado en nuestro país? Para ser el mayor anunciante de los medios de comunicación y, por lo tanto, de manera directa e indirecta, premiar o castigar muchas veces los contenidos que se generan en esos medios, para convertirse en la agencia publicitaria más importante de este bitercio insular, por encima de cualquier otra que pueda manejar las cuentas publicitarias de bancos privados o de industrias o de grandes dispensadoras de servicios en el mercado. No, el Estado Dominicano es el máximo anunciante, gastando millones de pesos, cerca de una decena, diariamente, ni siquiera estando en campaña política. Imagínese usted cómo sacudice ese dato, si estuviésemos realmente ya en los meses previos a la celebración de las elecciones. ¿Qué es el Estado sino un grave competidor con toda la trampa del mundo dentro del mercado ya de por sí controlado, envenenado y, como decíamos ayer, un disfraz de libre mercado que persiste en una nación como la nuestra? Entonces, al final, de la función del Estado va a depender lo que ocurra, no solo con el PLD, que obviamente es el que más lo sufre hoy, en tanto esos 16 años que casi completará al frente de la administración pública, más 4 anteriores, son nuestra referencia más cercana. Pero ya ocurrió con el PRD entre el 78 y 1986, y ni hablar con la última de sus experiencias gubernamentales del 2000 al 2004. Quizá del reformismo nos vamos a maravillar menos, producto ya de lo remota que parece para esta generación su paso por el poder. Pero al final se trata, insisto, de un fenómeno que no hace sino crecer y multiplicarse. Bosch, de quien mucha gente sabe mucho, pero podría también al mismo tiempo no saber nada, decía en 1990 en un discurso de la Cámara de Comercio, que por cierto el Partido de la Liberación Dominicana tiene a bien, y qué bueno, colocar en su canal de YouTube. Invito a mucha gente a que lo escuche. Ayer hubo alguien que en las redes se sorprendió cuando cité a Bosch, que en ese discurso, en esa campaña del 90, hablaba, recuerdo, desde el minuto 9 del discurso, después de los saludos, presentaciones protocolares y demás, Bosch decía que en ese discurso iba a ser la salvedad de, en vez de hablar de memoria, quería leer su bosquejo para no olvidar los puntos que había preparado. Y Bosch decía que lo primero que haría de llegar al poder en esa oportunidad de 1990 era, entre otras cosas, fortalecer el capitalismo en República Dominicana, pero un verdadero capitalismo. Fue el primer candidato que habló de privatización de empresas públicas, y lo dice de una manera tajante, y para qué y cómo. Y luego habla de cuál es la función del empresariado y qué debe hacer y no hacer un gobierno. Cita incluso al famoso emperador romano Adriano, aquel que logró una segunda edad de oro del Imperio Romano, entre otras cosas, no solo porque tuvo una gran política de obras públicas, sino porque también bajó los impuestos, haciendo alusión, una crítica directa en ese momento al presidente Balaguer, que llegaba al poder en el 86 pretendiendo repetir el mismo argumento económico de los 12 años, manteniendo la sustitución de importaciones y la enorme cantidad de obras públicas como principal política económica en un mundo que había cambiado, en una población que había crecido y en un tejido productivo que había tenido muchos cambios tras su salida del poder en 1978. Ese Bosch, yo diría que hasta que estuvo en el dominio de sus facultades plenas, tengo la teoría de que siempre estuvo evolucionando en su pensamiento político. Y ese Bosch que logró esa candidatura, yo pienso que exitosa, lo único que él no tuvo fue el poder, pero las elecciones la ganó. Y yo creo que eso lo saben los dominicanos. Era un Bosch que incluso todavía hasta esa etapa avanzada de su vida estaba evolucionando en su pensamiento y adquiriendo y cambiando y midiendo resultados de políticas que antes tal vez había defendido, pero que luego probablemente entendía que podían modificarse detrás de otras que tuviesen un resultado pleno. Y es por eso, insisto, que el punto más importante cuando analicemos un partido político por su comportamiento, cuando analicemos un político también por su comportamiento, es su relación con el poder una vez lo ha tenido o una vez esté en él. ¿Para qué le sirve el Estado? A él y a sus gobernados. Y eso, sin duda, señores, es lo que ha hecho la diferencia. Por eso es tan difícil en nuestras naciones que alguien pueda gobernar sabiendo que el acto de más valentía, y con esto nos vamos, Francis, que un gobernante en cualquier nivel pueda ofrecerle a sus gobernados es limitarse él mismo. Es saber no solo cuáles son sus límites legales, sino sus límites desde el punto de vista lógico, legítimo, economicista incluso en el manejo de recursos, y cómo puede, sabiendo cuáles son esos límites, muchas veces a sí mismo cortarse algunas prácticas, por tradicionales que sean o por legales que puedan parecer, y hacerle el mejor de los favores
a las generaciones que están por venir y dar una demostración de que el mejor acto de responsabilidad al tener el poder es precisamente ese, limitarse y no pretender ni solucionarlo todo porque no se puede, ni darle a todo el mundo lo que no se tiene, y muchísimo menos pensar que usted va a permanecer para siempre al frente de una silla presidencial o de cualquier puesto de poder.